Esto con el objetivo último de averiguar cómo los procesos y factores evolutivos pueden determinar, influyen o complementan las evaluaciones de los estatus de conservación en estas especies. La diversidad de especies en cualquier región, en cualquier bosque, está directamente determinada por los eventos de inmigración, los eventos de especiación y los eventos de extinción. El número de eventos pues, depende de la tasa a la cual cada uno de estos ocurre, lo cual puede estar determinado por la edad del bioma, la edad del linaje, y a su vez estas tasas también están influenciadas por las características de los linajes, ya sea capacidad de dispersión, preferencias ecológicas, es decir, los factores ambientales de cierto modo determinan en gran medida cómo estos linajes pueden estar evolucionando en cada uno de estos factores. A su vez, cada uno de estos eventos pues, tienen como un proceso de retroalimentación donde el equilibrio entre cada uno de ellos pues, determina la diversidad en cualquier lugar, ¿no? A escalas locales, como ya les vengo mencionando, precisamente este equilibrio entre especiación y extinción puede determinar qué tan rico es una región y también las diferencias en las escalas temporales de los procesos de dispersión. Es decir, hay dispersión, pero puede haber dispersión hacia adentro del bosque o puede haber dispersión hacia afuera. También hay diferencias en las escalas temporales de los procesos de especiación. Es decir, hay lugares en donde, si estos fueron colonizados antes, es probable que la acumulación de especies sea mayor que lugares donde la colonización ha sido reciente. Entender estos procesos evolutivos y cómo están involucrados en la diversidad de los bosques, pues es crucial para mejorar acciones de conservación. Aquí nada más por citar algunos ejemplos, esto permite identificar áreas y condiciones que promueven o han promovido una mayor diversidad, identificar especies o áreas de importancia evolutiva o informar, complementar y fortalecer justamente las evaluaciones de conservación. México, por su ubicación geográfica, ya lo hemos venido mencionando, ese es un lugar ideal justo para poder entender, estudiar los factores que determinan la diversidad a escalas locales. México ha estado aislado de otras masas continentales desde hace millones de años, desde antes del Eoceno, y a lo largo de su historia evolutiva de esta masa continental, pues distintas barreras y corredores geográficos han conectado, han separado regiones, lo que ha permitido la evolución de su biota a distintas escalas temporales. En particular, el levantamiento de muchas cadenas montañosas desde el Mioceno hasta el presente ha propiciado grandes cambios dentro de la región de México, principalmente, por ejemplo, aridificando los bosques tropicales de la región del occidente que se tienen un origen común con los bosques húmedos de la región del oriente. Es decir, estos procesos de edificación han permitido que algunos linajes evolucionen hacia nuevas condiciones ambientales, permanezcan en estas regiones, diversifiquen, pero también mantienen cierta relación con las de el lado oriente de México Sur, y pues no es sorpresa que encontremos en muchos casos grandes disyunciones entre el occidente y lo que es la península de Yucatán, como ya mencionaron en algún caso en una plática anterior. Entonces, con base en esto podemos mencionar algunas hipótesis, no es que sean todas las que se pueden generar, pero sí para el caso de la presentación, y podemos mencionar que la biota actual que está distribuida en México son linajes que han migrado a esta región de distintos puntos de la geografía en distintos tiempos y con distintas intensidades. Es probable que en México exista un elevado número de especies endémicas, lo cual, si consideramos que esto es una gran isla, pues es procesos de diversificación in situ. Estos procesos de diversificación probablemente están dirigidos por eventos históricos como cambios climáticos y geológicos, es decir, los descendientes de estos linajes que han migrado a México son representantes que han sobrevivido a estos cambios climáticos y a estos cambios geológicos muy comunes en la región. Entonces, también, con base en lo que mencionamos anteriormente, los bosques secos del occidente de México es probable que deriven de bosques más húmedos ampliamente distribuidos y que con procesos de aridificación, pues hay linajes que han quedado aislados, diversificados, pero también hay procesos nuevos de especiación en estas regiones. Para poner a prueba estas hipótesis, estoy enfocado en la familia Nonaceae, una familia muy diversa dentro del clado al cual pertenece al clado de las pimientas, de las canelas, aguacates, guanábanas. Es una de las familias más diversas dentro de este linaje, es representativo de los bosques tropicales, es ecológicamente importante, sus frutos son muy apreciados por aves, mamíferos, los cuales son un recurso clave, es importante culturalmente y pues, económicamente muchos de sus frutos son apreciados por su gran sabor.
A pesar de eso, en México, pues no hay certeza del número de especies ni géneros de esta familia. Hay incertidumbre en las áreas de distribución que tienen. No se sabe sobre el estatus de conservación y pues mucho menos se conocen las relaciones filogenéticas, las escalas temporales de las especies que aquí habitan. Entonces, los objetivos de este proyecto son determinar la riqueza de especies y géneros de Anunnaki, inferir sus relaciones filogenéticas y las escalas temporales de su evolución, e identificar especies y áreas de importancia evolutiva para la conservación de este linaje en México. ¿Cómo hicimos esto? Primero hicimos una revisión taxonómica. En el laboratorio somos botánicos, nos gusta ver hojas, contar pelos. Entonces, hicimos una revisión taxonómica. Primero generamos una lista de especies potenciales que existen en la región, con base en la literatura, monografías, descripción. Validamos esos nombres y después nos fuimos al herbario a corroborar si realmente esos nombres que dice la literatura que existen están en México. Como resultado, muchos de los nombres fueron validados, otros no. Muchas especies están siendo descubiertas, algunas ya las empezamos a describir. Con base en esta lista, ya teniendo un aproximado un poco más real del número de especies que existen en México, pues cada una de estas especies se determinó su posición filogenética con base en un enfoque más de familia, en una filogenia que incluye 2.031 especies, en la familia hay 2.500, esta filogenia incluye 2.031 especies, el 81% de todas las especies, y se hizo con base en información genética de 400 genes nucleares. El fechamiento se hizo, las relaciones filogenéticas así determinadas se fecharon en el programa BIS, es un programa comúnmente utilizado para fechar filogenias, y el fechamiento se hizo en dos pasos. Primero se hizo un fechamiento de las grandes familias y de los grandes géneros, con base en más o menos 20 registros fósiles, y las fechas que obtuvimos de las principales divergencias a ese nivel filogenético fueron después utilizadas como calibraciones secundarias para calibrar 23 clados dentro de la familia Anunnaki. Entonces, con base en esta información ya teníamos, digamos, el contexto filogenético y temporal, pues para podernos preguntar justo cuáles especies y áreas son de importancia evolutiva en México. Para ello utilizamos tres índices, uno que se llama el índice, tiene un nombre en inglés, le vamos a llamar en este caso índice de importancia evolutiva, el cual simplemente evalúa la importancia de una especie en la filogenia. Es decir, le da cierto peso a linajes que parecen únicos en el sentido de que tienen menos conexiones respecto a los otros miembros o terminales en esa filogenia. Es decir, si tengo un linaje en el cual tiene muchas especies hermanas, pues da igual si se pierde, por decirlo así, porque esa información genética está representada en sus parientes más cercanos. No es lo mismo una especie con pocas conexiones o una clara divergencia, porque es un linaje en el cual esa información genética no la contiene ninguna de las otras ramas, ¿sí? Entonces, ese índice es como la base para los otros dos. Entonces, hay un índice en el cual, además de la importancia evolutiva, suma la rareza, esa rareza determinada según estos análisis, como el tamaño de su rango de distribución, ¿no? Entonces, hace una suma entre la importancia evolutiva de la especie más el área de distribución que tiene. Y por último, este mismo índice es utilizado en suma con evaluación de su estatus de conservación de acuerdo al criterio B de la lista roja, y esta nada más se hace en categorías. Si es de preocupación menor se le pone un 0, si es en estado crítico se le pone el 4, se aplica una fórmula y uno puede determinar, digamos, dónde están las especies que además de ser importantes evolutivamente, están en mayor peligro de extinción. Bueno, en México existen 12 géneros y 69 especies de Anunnaki, de las cuales más de la mitad son endémicas. Estos son los géneros, son 12 géneros. Aquí muestro cómo están distribuidas la riqueza de especies por género, y resalto al género Tridimeris con 10 especies. Es el único género de Anunnaki que es completamente endémico de México. Los demás, hay muchas especies endémicas y hay algunos géneros que son representados por una sola especie. Un resultado que nos llamó mucho la atención aquí fue que esta revisión de herbario que se hizo nos reveló que la taxonomía en México es una taxonomía que deriva de un esfuerzo de muestreo y un esfuerzo de exploración viejo. Es decir, la mayoría de las especies y ejemplares analizados son de los 70 para atrás. Entonces, al igual que los estatus de conservación, por lo tanto, que estamos evaluando con base en esos puntos, también representan un esfuerzo de muestreo antiguo, así que con cautela. Este es un mapa de riqueza de celdas de 50 por 50, donde lo único que quiero mostrar es que el sur de México es muy rico en especies, pero también el occidente y también la península de Yucatán. Estos son sitios donde existen especies que son conocidas por una sola localidad.
son muchas, gran parte de la riqueza de especies en México está representado por especies que tienen una distribución bastante restringida, principalmente en México, y el occidente vuelve a salir como un lugar muy importante para esta familia. Y esto, lo que les muestro acá, es la edad de cada una de las especies que están en México en millones de años. Algo interesante aquí es que la familia no nace en México, tiene una edad del Mioceno para acá, es decir, las 70 especies que hay, o toda la familia completa, tiene una historia reciente en México. Es decir, pareciera mucho tiempo, pero 20, 30 millones de años para acá, la familia antes de eso no existía. Y todas las especies, toda la diversidad la han acumulado en tiempos incluso más recientes. Este es un mapa donde muestro la distribución de las edades de esos linajes y podemos observar que el occidente de México, el sur y la península de Yucatán tiene las especies con edades más antiguas y que hay otras regiones como la Sierra Madre Oriental o el sur de Veracruz en el cual los procesos de especiación han sido más recientes. Esta gráfica de acá muestra cómo se distribuyen estas edades en un eje climático, nada más no tengo temperatura y precipitación. Entonces hay linajes muy antiguos en las tierras bajas y húmedas de México, pero también linajes muy antiguos en algunos bosques secos y algunos bosques que no son tan lluviosos, pero tienen temperaturas templadas. Mientras que hay muchos procesos de especiación más recientes en bosques, digamos, un poco más húmedos y fríos. No hay una relación con la altitud, aunque hay cierta tendencia a que lugares más altos tienen especies más jóvenes. Tampoco hay una relación, digamos, entre la edad con el tamaño del rango. Y aquí lo que les muestro es la edad de origen de cada uno de los géneros y la edad de origen de las especies que contienen esos géneros en México. Hay algunos géneros cuyas especies en México están casi son contemporáneos con la edad del género, lo que nos quiere decir que México es importante para la diversificación de estas especies. En cambio, hay otras en el cual el origen del género es mucho más antiguo, lo que nos habla del tiempo que tomaron esas especies en llegar a México. Entonces, estamos hablando de procesos de inmigración y también de procesos de diversificación in situ. Y lo que les muestro acá es los índices que les platicaba. Este es el de edad, que ya lo vimos. Y muestra dónde están las especies. Esas especies evolutivamente únicas están en el occidente de México, en el sur de México y en la península de Yucatán. Pues ya sabemos qué les va a pasar a estas especies de acuerdo a la plática anterior, ¿no? Esto nos muestra dónde están las especies que además de ser únicas evolutivamente están en mayor peligro de extinción, tienen las distribuciones más restringidas y esto, el mapa no lo permite ver ahora, pero les cuento que coincide con las zonas kársticas del sur de México entre Veracruz y Chiapas, es decir, las zonas kársticas se comportan como archipiélagos de vegetación, entonces la distribución de las especies es mucho más restringida, son ricos en endemismos y además evolutivamente importantes. Y nos muestra dónde están las especies que además de ser importantes evolutivamente están en mayor peligro de extinción y les cuento que esto sucede en el bosque mesófilo, principalmente en el género Tridineus. Y bueno, es una de las conclusiones a las que hemos llegado, que ya más o menos les platiqué, pero ya no tenemos tiempo. Y me quiero quedar con esta frase: la conservación no solo consiste en proteger un número de especies, sino también hay que proteger procesos evolutivos. ¿Sí? Y muchas gracias a ustedes.